En el corazón del antiguo bosque de Yosemite vive un depredador que no ruge, no deja huellas y no necesita fuerza bruta para infundir miedo. Escondido bajo las sombras de los pinos milenarios, el lince rojo norteamericano. Un felino salvaje que apenas pesa 13 kilos. Es uno de los cazadores más formidables de la región. Con un pelaje moteado que lo vuelve casi invisible entre los árboles, ojos ámbar que brillan en la penumbra y la capacidad de saltar hasta 8 metros, no caza con velocidad, sino con silencio y precisión quirúrgica. Pero en un mundo donde el cazador puede convertirse en presa con un solo paso en falso, el lince necesita más que habilidades para sobrevivir cada noche. Necesita suerte. Yosemite, una tierra salvaje, donde la vida y la muerte se entrelazan con cada aliento. En el corazón de California, donde la Sierra Nevada se alza como una muralla natural colosal, una cicatriz sagrada abre la tierra, el Valle de Yosemite. Esto es mucho más que un parque nacional, es un universo vivo, donde cada piedra y cada rama cuenta un capítulo de una saga épica de supervivencia y anhelo. Aquí, los acantilados de granito se elevan miles de metros hacia el cielo como columnas de un templo ancestral esculpido por una mano invisible. El río Merced serpentea por el valle, sereno pero feroz, alimentando un vasto ecosistema rebosante de vida y de contradicciones violentas. Dentro del bosque primitivo, envuelto en la sombra de las secuoyas antiguas, donde el tiempo parece haberse detenido, cientos de especies continúan en silencio una historia de evolución que lleva millones de años escribiéndose. Yosemite alberga más de 90 especies de mamíferos, cerca de 300 especies de aves y decenas de reptiles, anfibios y peces de agua dulce. Es un laberinto biológico donde cada eslabón de la cadena importa y cada criatura es, inevitablemente, un sobreviviente o una presa. Pero no todos nacen para huir. Algunos seres, gracias a su astucia, ferocidad y asombrosa capacidad de adaptación, han logrado convertirse en los amos del bosque. Entre ellos, el lince rojo, un cazador nocturno y solitario, con ojos como dagas y pisadas tan suaves como el viento. Símbolo silencioso de la muerte, se oculta tras una apariencia elegante. Un asesino de sangre fría que transforma las sombras y el silencio en armas letales. Yosemite no es simplemente una maravilla natural. Es un campo de batalla deslumbrante donde cada criatura, desde águilas que surcan los cielos hasta ardillas diminutas, desempeña un papel en una tragedia asombrosa llamada la lucha por sobrevivir. El lince rojo, cazador de sombras en los bosques profundos de Yosemite. Escondido bajo la sombra fresca de los antiguos pinos, donde la luz solar apenas se atreve a filtrarse en rayos tenues y temblorosos, una criatura permanece inmóvil, como una estatua.
pero su mente es tan afilada como una hoja. Este es el lince rojo norteamericano, Lynx rufus, un depredador pequeño pero formidable en los bosques de Yosemite. No ruge, no gruñe, caza en silencio. Su cuerpo pequeño, apenas unos 13 kilos, menos de 1 metro de largo, demuestra que en la naturaleza el peligro no depende del tamaño, sino de la capacidad de fundirse con el ritmo mismo del bosque. Su camuflaje roza la perfección. Un pelaje moteado de tonos marrón, gris y blanco que se mezcla sin esfuerzo con las hojas caídas y la luz fragmentada del bosque. Sus ojos ámbar arden como brasas cuando se fijan en una presa, ya sea una ardilla, un conejo, una cría de ciervo o incluso un pez. El lince es un maestro táctico. No se apura, no hace ruido, puede acechar a su presa durante horas, sin parpadear, sin moverse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y luego, en un instante perfecto, se lanza como una daga desenvainada, desplegando un salto de hasta 8 metros. Sus garras, afiladas como cuchillas, se hunden en la carne blanda, mientras sus mandíbulas se cierran sobre la garganta de la víctima. Rápido, preciso y brutal. Cada día necesita muy poco para sobrevivir. Un conejo o unos pocos ratones son suficientes. Pero conseguir esa comida exige concentración absoluta y destreza extrema. En un ecosistema denso como el de Yosemite, donde el cazador y la presa pueden intercambiar roles en un instante, incluso un intento fallido puede traducirse en un hambre que roe hasta los huesos. Después de una cacería exitosa, el lince se retira a su escondite, entre la maleza espesa o en las grietas profundas de las rocas, donde sus ojos vigilantes pueden escudriñar el bosque sin ser vistos. A veces elige las ramas altas de los árboles, no solo para estar a salvo, sino para observar el dominio que gobierna en silencio. Como buen felino, el lince dedica horas cada día a acicalarse, manteniendo su pelaje impecable, pues ese abrigo es tanto arma como escudo. Y cuando cae la noche, se enrolla en sí mismo, con la cola envuelta alrededor del cuerpo, creando su propia manta contra el frío cortante de la Sierra Nevada. Aunque vive casi toda su vida en soledad, algunos machos jóvenes a veces forman alianzas temporales de caza, pactos breves por pura necesidad de sobrevivir. Pero cuando los recursos escasean o una hembra entra en el territorio, corre la sangre. Gruñidos, garras y colmillos chocan, porque en el bosque profundo la amistad es un lujo y el territorio lo es todo. A pesar de su destreza como depredador, el lince no está libre de enemigos. Los coyotes, perros salvajes más grandes y fuertes, son su mayor amenaza. Cuando un coyote se adentra en el territorio del lince, la cadena alimenticia se invierte de inmediato. El cazador se convierte en presa. En esos momentos, las ramas altas se vuelven refugio. Pero el lince no puede quedarse oculto para siempre. Debe vivir. Y para vivir, debe salir de nuevo a la oscuridad. Sus orejas triangulares, cada una con un penacho de pelos erguidos, no sirven solo para oír. Son sensores de supervivencia. Sus ojos agudos no buscan solo presas, vigilan contra la muerte misma. En un ecosistema tan implacable como Yosemite, toda criatura es a la vez cazador y presa. Y solo aquellos con el equilibrio perfecto entre precisión, fuerza y un poco de suerte lograrán sobrevivir para ver un nuevo día. El águila calva, centinela divina de los cielos de Yosemite.
mientras el suelo del bosque tiembla bajo el ataque repentino de un lince rojo entre las sombras. Allá arriba, donde la niebla se disuelve en el cielo y el viento aúlla entre los acantilados de granito, una figura solitaria planea en silencio. No es una criatura común, es una leyenda viva de los cielos de Yosemite. El águila calva, Haliaetus leucocephalus, el ser que antiguas civilizaciones eligieron para encarnar el poder absoluto y la libertad total. Con una envergadura de hasta 2,3 metros, el águila calva no simplemente vuela, reina. Su plumaje marrón oscuro impone respeto. Su cabeza blanca brilla como una estrella al amanecer, y sus penetrantes ojos amarillos irradian una determinación inquebrantable. En Yosemite, donde los ríos atraviesan lo salvaje y las paredes de granito se elevan como fortalezas ancestrales, el águila calva sobrevuela como un dios del cielo en patrulla, alas abiertas, intocable, suprema. Pero no te dejes engañar por su belleza. Bajo sus plumas suaves se esconde un arma biológica diseñada para atacar con precisión y letalidad. Sus ojos son de 4 a 5 veces más agudos que los de un humano. Capaces de detectar un pez pequeño bajo la superficie desde más de 90 metros de altura, incluso en movimiento. Y entonces llega el ataque, como un rayo. El águila pliega sus alas y se lanza en picada a más de 160 kilómetros por hora. Sus garras, curvas como anzuelos y afiladas como cuchillas, atrapan al pez condenado en un solo movimiento. No se agita, no duda. Cada acción es calculada, limpia y termina en cuestión de segundos. A veces, cuando el pez se sumerge demasiado, el águila desciende hasta el agua y... nada, sí, nada, usando sus enormes alas como remos divinos. Aunque los peces, especialmente los salmones y truchas que desovan en los arroyos de Yosemite, son su alimento principal, el águila calva no es exigente. Caza conejos, serpientes, lagartos, patos, grullas canadienses y en ocasiones carroña. Sí, incluso un rey a veces se alimenta de los muertos, especialmente en invierno, cuando la vida se oculta y el frío vuelve cruel hasta el cielo. Pero esa es la esencia del águila, convertir la adversidad en supervivencia. Aunque suele ser solitaria, el águila calva no descarta la cooperación. Durante cacerías de presas grandes, como liebres, pueden formar parejas temporales, una gira en círculos para distraer, mientras la otra ataca por la retaguardia. Estrategia, velocidad, coordinación, cada paso ejecutado con la precisión de guerreros de toda una vida. Sin embargo, una vez que la presa cae, el orgullo toma el control. Otra águila puede abalanzarse para robar el botín y entonces estallan duelos aéreos, alas que chocan, chillidos que resuenan por todo el valle, momentos cinematográficos de drama salvaje. Gana la más rápida o la más feroz. Pese a su reputación temible, el águila calva lleva una vida sorprendentemente romántica. Durante la temporada de apareamiento, el cortejo comienza con vuelos sincronizados, un ballet en el cielo, seguido de caídas vertiginosas que desafían la gravedad, con sus alas entrelazadas en una promesa para toda la vida. Y sí, se emparejan de por vida, un lazo que puede durar hasta 30 años, resistiendo tormentas y escasez, una lealtad poco común en el mundo salvaje. Ser majestuosa exige un nido a la altura. En acantilados abruptos o árboles centenarios, el águila calva construye nidos gigantes, de hasta 2,5 metros de ancho y 6 metros de profundidad,
lo bastante grandes para albergar a un adulto. Una vez puestos los huevos, ambos padres se turnan para incubarlos durante 35 días, cazando, protegiendo y criando juntos. Cuando los polluelos nacen, envueltos en un plumón blanco y con ojos aún nublados, comienza su brutal travesía. Deben elevarse, no solo con alas, sino con voluntad. Alrededor de la semana 12, intentan su primer vuelo, torpes, vacilantes, pero también es el inicio de una vida donde el único límite es el cielo. El águila calva es más que un ave, es un símbolo. Como emblema nacional de los Estados Unidos, representa fuerza, orgullo y la capacidad de elevarse por encima de la adversidad. En Yosemite, cuando levantas la vista y ves esa silueta majestuosa deslizándose sobre los picos de granito, no solo estás observando a un animal, estás en presencia del poder absoluto de la naturaleza. El castor, arquitecto silencioso del Valle de Yosemite. Mientras las águilas calvas cuidan de sus altos nidos en los cielos, allá abajo, bajo las aguas cristalinas que serpentean entre los antiguos bosques de pinos, otro grupo de constructores transforma silenciosamente el curso del valle. No buscan fama ni gloria, pero si alguna vez caminas dentro de un estanque sereno en Yosemite, debes saber esto: estás dentro de una obra maestra creada por castores. Ninguna criatura construye por instinto como ellos, sin planos, sin ingeniero jefe, y aún así sus represas pueden desviar arroyos, formar nuevos lagos, elevar el nivel freático e incluso rediseñar ecosistemas enteros. Por eso, los ecólogos los llaman ingenieros del ecosistema. Los únicos animales, además de los humanos, capaces de transformar el paisaje a gran escala usando solo dientes e instinto. Los castores nunca descansan. Cuando soplan los vientos otoñales y los días se acortan, saben que el tiempo se agota. Entonces comienza oficialmente la temporada de construcción. Pero no trabajan para sí mismos, trabajan para toda la familia, normalmente de 5 a 8 miembros, incluidos padres y crías de distintas edades. Con grandes dientes frontales en constante crecimiento, deben roer madera todos los días, no solo para mantener sus herramientas en forma, sino para recolectar material de construcción. Cada tronco que derriban tiene un propósito: uno para bloquear la corriente, otro para reforzar un muro, ramas pequeñas para forrar el nido. Y cuando transportan madera por los arroyos, no la arrastran, la hacen flotar, dirigiéndola con sus anchas colas planas, como timones de un barco en miniatura. Nada se desperdicia. Una represa de castor es mucho más que una barrera. Ralentiza la corriente, atrapa sedimentos, crea pozas profundas que resisten la congelación y protege reservas de alimento contra los herbívoros hambrientos. En el corazón de la represa se encuentra su refugio invernal, una guarida fortificada diseñada como un pequeño laberinto. Un túnel sumergido conduce a cámaras interiores secas, con áreas separadas para dormir, almacenar comida e incluso con conductos de ventilación. Cada detalle tiene un propósito. Nada es al azar. En invierno, mientras las temperaturas exteriores pueden caer muy por debajo de cero, el aislamiento de la guarida, hecho de barro, madera y el calor corporal de la familia, mantiene el interior apenas por encima del punto de congelación, suficiente para sobrevivir al frío brutal. Cuando caen las últimas hojas doradas, la misión de recolección de alimentos se intensifica. Los castores no cazan, no comen carne, son estrictamente herbívoros. Sus favoritos: corteza de sauce, ramitas tiernas y plantas acuáticas.
No entierran sus reservas como las ardillas. Las sumergen en el fondo del estanque, cerca de la entrada de la guarida. En el agua fría, los alimentos se descomponen lentamente. Y en invierno, solo necesitan sumergirse unos metros para llegar a su despensa. A diferencia de muchos mamíferos solitarios, los castores viven en unidades familiares muy unidas, cimentadas por lazos emocionales fuertes. Trabajan juntos, cuidan a las crías e incluso aprenden unos de otros a través del juego. En las frescas tardes de otoño, puede que veas a dos castores luchando en el agua, no peleando, sino fortaleciendo lazos, perfeccionando habilidades de supervivencia mediante juegos. Asearse es un ritual diario, no por vanidad, sino para eliminar parásitos y mantener su pelaje impermeable limpio y eficiente térmicamente. Y cuando surge el peligro, un sonido extraño o una sombra entre los árboles, toda la familia desaparece sin hacer ruido. Todo lo que queda es una onda en la superficie del agua. Y el golpe seco de la cola, que resuena como una alarma en medio del bosque. Cuando cae la noche y la neblina fría envuelve los arroyos, un acechador silencioso merodea cerca de la represa. El zorro rojo, un depredador pequeño, pero astuto, con su pelaje ardiente y ojos que brillan en la oscuridad. El zorro no tiene la fuerza de un oso ni la velocidad de un coyote, pero posee algo aún más letal: paciencia y silencio. El zorro no caza a toda la familia. Espera a un juvenil que se aleje. Puede permanecer al acecho durante horas, esperando un solo instante de descuido. Y el castor lo sabe. Por eso la entrada a su guarida siempre está bajo el agua, solo accesible para quienes saben nadar y respirar sin ruido. La presencia del castor no solo garantiza la supervivencia de su familia, sustenta a toda una comunidad de vida silvestre. Los estanques que construyen se convierten en refugio para ranas, aves acuáticas, libélulas, nutrias e incluso alces que vienen a beber. Un solo castor puede cambiar el destino de un bosque entero, literalmente. Aquí en Yosemite, en medio de una naturaleza majestuosa y muchas veces despiadada, el castor no necesita garras ni velocidad para ser grandioso. Solo necesita madera, agua y cooperación para crear algo milagroso. Una pequeña familia en un mundo inmenso. El zorro rojo, asesino silencioso. La noche desciende sobre el valle de Yosemite como una pesada colcha de neblina, apagando lentamente todo sonido. Pero no te dejes engañar por el silencio. En esa oscuridad, una criatura se mueve con propósito, rápida, precisa, implacable. Es el zorro rojo, Vulpes vulpes, un incansable vagabundo cuyo corazón de cazador late al ritmo de cada hoja que cae. No necesita garras enormes ni saltos letales. El zorro rojo caza con maestría del silencio. Su pelaje rojo fuego brilla como brasas en el bosque. No puede esconderse por color, así que aprendió a esconderse en el tiempo, el espacio y la paciencia. Mientras ratones, ardillas e insectos se refugian en madrigueras minúsculas, el zorro rojo no acecha, escucha. Sus orejas erguidas giran de forma independiente como antenas de radar, detectando los sonidos más sutiles de los roedores excavando bajo tierra. Entonces, un leve giro de cabeza, un salto sutil, se lanza al aire como una flecha, aterriza con precisión milimétrica y clava sus dientes en una presa que nunca llegó a ver.
Esto no es solo instinto, es el arte de cazar con conciencia tridimensional. Un zorro rojo adulto necesita alrededor de 1 kilo de alimento al día para mantenerse con energía. Un solo ratón no basta. Una ardilla tampoco es suficiente. Así que cazar es un trabajo de tiempo completo y el menú es casi infinito. Marmotas, conejos jóvenes, lagartijas, ranas, huevos de aves, serpientes, insectos, todos pueden terminar entre sus mandíbulas frías y precisas. Lo que hace verdaderamente temible al zorro rojo no es solo su habilidad para cazar, sino su adaptabilidad biológica. Cuando llega el invierno y la comida escasea, el zorro cambia su dieta a base de plantas, bayas silvestres, raíces e incluso hongos. Esa versatilidad le permite prosperar en todos los entornos, desde las llanuras congeladas de Alaska hasta los desiertos áridos del Gobi. A la luz de la luna, cuando la niebla cubre los campos, puedes encontrar docenas de ratones muertos esparcidos por el suelo, intactos. No se trata de una guerra territorial, es obra de un solo zorro rojo. Ese fenómeno se llama matanza excedente, matar más de lo que puede comer. Algunos científicos creen que es un instinto de supervivencia, almacenar carne para el futuro. Otros sugieren un impulso más oscuro, una forma de control, un retorcido juego de la naturaleza. Incluso con topos, que a los zorros no les agrada comer, los caza, los arrastra vivos y se los ofrece a sus crías como juguetes vivos. Esas lecciones sangrientas suelen terminar en ejecución para las diminutas víctimas. Aunque vive más cerca de los humanos que la mayoría de los animales salvajes, el zorro rojo sigue siendo uno de los depredadores más esquivos y secretos de Yosemite. No forma manadas, no coopera, no comparte. Cada zorro es una entidad independiente, de comportamiento solitario y ferozmente territorial. Sus madrigueras se ocultan en troncos huecos o antiguas cavidades abandonadas, escondidas y sin dejar rastro. La temporada de apareamiento es el único momento en que permiten la cercanía de otro. Pero incluso mientras cría a sus cachorros, la mirada de la hembra permanece filosa como una navaja, consciente de que el mundo exterior nunca perdona un descuido. El zorro rojo no es el más fuerte, no es el más veloz, pero sí es el más adaptable. Y en la naturaleza, esa es la clave suprema para sobrevivir. Es una sinfonía de paciencia, astucia y precisión despiadada. Así que, si alguna vez caminas por Yosemite al amanecer, cuando todo está quieto y en silencio, presta atención. Detrás del velo de la neblina matutina, puede que haya un par de ojos observándote. No porque seas una presa, sino porque el zorro rojo ya ha estado ahí. Siempre un paso adelante en el juego de la supervivencia. Cuando el cazador se convierte en la presa, mientras la niebla matinal se aferra a los prados elevados de Yosemite, un destello rojo cruza bajo el dosel que se aclara con la luz. El zorro rojo, el asesino silencioso de la noche anterior, ahora apuesta su vida en el mismo juego de supervivencia que una vez dominó. Pero la naturaleza nunca permite que una criatura sea cazadora para siempre. Incluso el terror de los roedores debe conocer el miedo. Y en Yosemite siempre hay ojos más grandes observando desde las sombras. Para el puma, el silencio es el arma más letal. Cada paso es una sinfonía de muerte. Con hasta 2,7 metros desde la nariz hasta la cola y un peso que alcanza los 80 kilos, este gigante solitario es un fantasma musculoso que caza solo y ataca una sola vez, con fuerza suficiente para acabar una vida de un solo golpe. Para el zorro rojo,
Antes una pesadilla para cada ratón y topillo. Ahora es apenas un objetivo menor. Un zarpazo. Y desaparece para siempre. Sintiendo la abismal diferencia de fuerza, el zorro no lucha. Se desvanece. Con un olfato capaz de detectar las feromonas de un puma a cientos de metros, se retira entre la maleza densa, escondiéndose en la oscuridad, esperando que la mirada de la muerte no lo haya encontrado. Pero el peligro no solo llega desde el suelo. Muy arriba, a alturas impensables para la mayoría de las aves, una vasta sombra gira en círculos, alas de casi 2,5 metros de envergadura. Es el águila real, Aquila chrysaetos, la suprema guerrera de los cielos de Yosemite. Con una vista 8 veces más aguda que la de un humano, puede detectar el movimiento de un zorro desde casi 2 kilómetros de distancia. Y cuando elige un objetivo, no planea, se lanza en picada. Su cuerpo se pliega como una flecha, sus garras se extienden. 6 kilos de masa letal, descendiendo a casi 240 kilómetros por hora. En el momento en que sus garras tocan la espalda del zorro, la batalla termina antes de comenzar. Sin gritos, sin lucha, solo una forma roja, quieta y silenciosa sobre la hierba. Y el águila, con ojos fríos y sin misericordia, desgarra la carne con una gracia quirúrgica, comenzando su festín mientras un círculo de cuervos espera en silencio por las sobras. En un mundo donde los fuertes devoran a los débiles, la naturaleza no ofrece ramos de flores, solo una oportunidad más de vivir un día más. Más al oeste, entre los prados dorados que brillan con el sol otoñal, un estruendo resuena en el horizonte. No es trueno, son astas chocando. 2 ciervos mula machos adultos, cada uno con más de 100 kilos de peso, han entrado en el combate más crucial del año. Sus astas, como coronas afiladas de casi 60 centímetros, se estrellan con una mezcla de fuerza bruta y el orgullo de su linaje. No corre sangre, pero el impacto hace que ambos tambaleen. El duelo puede durar horas, sudor, gruñidos, pura potencia, hasta que uno cae o huye. El vencedor, jadeante pero desafiante, levanta la cabeza y lanza un bramido que recorre el valle. Una declaración: yo soy el elegido. A diferencia de los humanos, donde el amor puede ser elección, en el mundo de los ciervos, el derecho a aparearse se gana con fuerza. Las hembras, en celo, se sienten atraídas por el llamado y la figura del macho campeón. Pero no es un acto único. Una hembra puede aparearse con varios machos durante la temporada y si la fecundación falla, entra en celo de nuevo un mes después. Un sistema biológico perfecto para preservar la sangre en una tierra implacable. Después del celo, los machos quedan exhaustos, pierden pelaje, se debilitan como sobrevivientes de una guerra. Algunos pasan días sin comer, aferrados a los últimos momentos de competencia. Pero cuando llega el primer frío invernal, el orgullo se desvanece. Ahora deben alimentarse, con urgencia. El ciervo mula es un herbívoro clásico. Su dieta incluye pasto silvestre, líquenes, raíces, bayas y ramitas. Su sistema digestivo es versátil, capaz de extraer nutrientes de casi cualquier cosa. Una habilidad vital en los meses fríos. Pero incluso estando bien alimentado, sigue siendo la presa favorita de los depredadores más letales. Con casi 90 kilos de carne magra, un ciervo mula es un trofeo para pumas, coyotes e incluso osos perezosos que esperan una presa fácil. Viven por la vigilancia, y a veces un resbalón sobre el suelo helado o un crujido imprudente entre los arbustos es todo lo que se necesita para convertir un otoño vibrante en un final frío y silencioso. El oso negro. El gigante regresa tras el sueño invernal. En lo más profundo del bosque de Yosemite, los abetos comienzan a estremecerse,
como si algo se moviera bajo la tierra. Poco después, un paso pesado y deliberado rompe el silencio. El oso negro norteamericano, ícono de poder sereno, aunque lejos de ser inofensivo, ha despertado de su largo letargo invernal. Con más de 200 kilos de peso, no tiene prisa alguna. Pero no confunda su paso lento con debilidad. Sus garras no retráctiles, curvas y afiladas como hoces, son perfectas para desgarrar la tierra en busca de raíces tiernas, los pocos bocados que han sobrevivido tras un invierno implacable. Aunque hasta el 80% de la dieta del oso negro se basa en plantas, nada lo atrae más que un cadáver animal recién descongelado bajo la nieve derretida. Un regalo aleatorio de la temporada fría. La carne fría no le molesta. Para él, la comida es supervivencia, y cada oportunidad debe aprovecharse para reconstruir las reservas de grasa que ha consumido durante el invierno. Y si, durante su búsqueda, tropieza con una cría de venado aún incapaz de correr, no dudará en convertir esa frágil vida en la primera fuente de proteína de la temporada. Con el estómago lleno, el oso busca descanso, y no hay mejor lugar que en lo alto, entre las copas de los árboles. El oso negro es un maestro trepador, escalando troncos verticales en segundos, tan rápido como una ardilla, pero con 10 veces su peso. Pero no duerme de inmediato. Se acicala. Sus enormes patas rascan el espeso pelaje. Su lengua alcanza el vientre que sus ojos no pueden ver. ¿Y las zonas donde no llega? Se frota contra la corteza de los árboles hasta que los nudos de pelo se desprenden. Y si hay un arroyo cerca, el oso negro desciende como un nadador olímpico, no para cazar, sino para bañarse. Aunque si un pez se cruza en su camino, una comida extra siempre es bienvenida. Mientras el macho vaga y disfruta las estaciones, la hembra cumple con su deber. En la oscuridad silenciosa de una guarida de piedra, en pleno invierno, da a luz a criaturas frágiles que pesan menos de medio kilo, ciegas, frías y totalmente dependientes. Durante 3 meses, las crías maman en absoluta oscuridad. Luego llega la primavera, y con ella su primer vistazo de luz solar, de brisas suaves y de amenazas ocultas entre la maleza. Los machos adultos están muy lejos de ser padres ejemplares. Muchos matan a los osesnos para eliminar futuros rivales. Pero si la madre detecta el peligro, la confrontación está lejos de ser misericordiosa. Los rugidos sacuden el bosque, y una sola mordida de sus mandíbulas puede romper huesos. En la mayoría de los casos, el macho se retira. Pero a veces, Yosemite es testigo de enfrentamientos mortales, donde la madre tranquila se convierte en una tormenta furiosa, defendiendo su sangre con una ferocidad implacable. El oso negro, el gigante, regresa tras el sueño invernal. Cuando el sol se esconde detrás de los picos de granito de Yosemite, el parque cambia de piel. La oscuridad no trae paz. Anuncia el llamado de un ejército distinto. Desde grietas, árboles huecos y cuevas profundas, miles de diminutos murciélagos emergen como oleadas negro-plateadas bajo la luz de la luna, inundando el cielo con chillidos ultrasónicos demasiado agudos para el oído humano. No atacan, no gritan, cazan mediante ecolocalización. Emiten pulsos de sonido y esperan que los ecos les revelen el mundo a su alrededor. Y cuando encuentran a su presa, insectos voladores, mosquitos, escarabajos nocturnos, giran en pleno vuelo como pequeños aviones de combate. Los murciélagos son de los controladores naturales de insectos más eficaces del planeta. Un solo murciélago pequeño puede devorar más de 1000 mosquitos en una sola noche. En un ecosistema tan delicadamente equilibrado como el de Yosemite, donde cada eslabón está entrelazado con precisión,
Los murciélagos son la red invisible que sostiene el equilibrio de la noche. No son aves, no son monstruos. Las siluetas delgadas que surcan el cielo de Yosemite son los guerreros de la noche, los murciélagos, con 17 especies diferentes que llaman hogar al valle, desde el diminuto murciélago marrón, que pesa apenas unos gramos, hasta el imponente murciélago mastín del oeste, del tamaño de la mano de un adulto. El cielo se convierte en la pista de despegue de una flota supersónica. Los murciélagos no cazan con los ojos. En su lugar, emiten señales ultrasónicas, un mapa acústico del mundo que refleja cada insecto alado y cada baya madura escondida entre las hojas. Esto no es radar, es una forma de arte biológico integrada, precisa hasta el milímetro. A pesar del mito de que los murciélagos son ciegos, la verdad es otra. No están ciegos, superan la visión. Un murciélago de Yosemite puede consumir el doble de su peso en insectos en una sola noche. Y cuando miles de ellos alzan el vuelo al unísono, el cielo nocturno tiembla con aletazos más allá del alcance de la audición humana. Una caída, un ala rota, o simplemente un vuelo bajo, y un murciélago toca el suelo. En el piso del bosque, una criatura nacida para el cielo se convierte en presa vulnerable. Sus largas alas hacen que levantar vuelo otra vez sea casi imposible. Este es el momento que el lince, el asesino del matorral, ha estado esperando. Con ojos brillantes y garras en forma de gancho, solo necesita pasar una vez, y el murciélago desaparece como si nunca hubiera existido. El astuto zorro gris tampoco deja pasar la oportunidad. Un leve movimiento, un sonido extraño, suficiente para desatar un salto relámpago y una mordida limpia en la garganta. Pero a veces, la muerte no llega desde el suelo. Sombras bajo las hojas, cuando los reptiles emergen. En el corazón de Yosemite, donde los humanos solo pasan fugazmente, habitan residentes de sangre fría que han prosperado durante millones de años, sin emitir un solo sonido. No rugen como los osos, no persiguen como los pumas, pero cuando se mueven, el bosque contiene el aliento. Serpientes, hechiceras que se deslizan entre la vida y la muerte, sin patas, sin ruido, sin miradas expresivas, y sin embargo las serpientes, cubiertas de escamas tornasoladas como metal ardiente, gobiernan los rincones más silenciosos de Yosemite. Aquí, la serpiente de cascabel del oeste es un ícono de la muerte, sin necesidad de presentación. Bajo su piel moteada gris-marrón se oculta un arsenal sofisticado. Veneno hemotóxico y sensores infrarrojos justo debajo de los ojos que le permiten detectar el calor de sus presas en la oscuridad absoluta. Cuando llega el momento, su ataque es más veloz que un parpadeo. Solo 0.23 segundos. Su lengua bífida no es solo para oler. Capta señales químicas en el aire, como un alquimista buscando la fórmula de la muerte. Y su arma final, esa icónica cola, puede vibrarla más de 50 veces por segundo, produciendo un sonido de advertencia que para muchas presas es lo último que escuchan. Paradójicamente, las serpientes solo muerden cuando se sienten amenazadas. No son asesinas sedientas de sangre, son las guardianas no deseadas del bosque, que mantienen el orden ecológico con una precisión fría y silenciosa. Pero no todas las serpientes traen la muerte. La culebra rayada, Thamnophis sirtalis, con líneas suaves de color amarillo a lo largo de su cuerpo flexible, es una máquina natural de control de plagas. Devora miles de insectos dañinos, consume ranas invasoras e incluso peces pequeños que portan enfermedades. También es una presa común para búhos, linces y nutrias, lo que la convierte en un eslabón crucial entre la base y la cima de la cadena alimenticia. Incluso hay serpientes acuáticas,
como las del género Nerodia, que se deslizan por los arroyos y orillas de estanques de Yosemite, cazando peces y renacuajos y limpiando cadáveres en descomposición. Una labor invisible, pero con beneficios para todos. Pero quizás la verdad más inquietante sobre las serpientes no es su veneno, no es su silencio, es que han sobrevivido millones de años sin necesitar la simpatía de nadie. Las serpientes no están aquí para agradar, están aquí para cumplir su papel con precisión despiadada. Son las minimalistas de la naturaleza, sin músculos exagerados, sin aullidos, solo sincronía perfecta y un giro de cola en el momento exacto. Lagartijas, guerreros blindados entre dos mundos, no lloran, no vuelan, no nadan, y aún así, las lagartijas, mitad dragón, mitad sombra, son la prueba viviente de una supervivencia perfeccionada a lo largo de cientos de millones de años. En Yosemite, la más icónica es la lagartija occidental de Cercas, Celoporus occidentalis, un pequeño reptil que rara vez supera los 20 centímetros, pero biológicamente extraordinario. Estas lagartijas poseen una habilidad rara. Su sangre contiene enzimas que matan a la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, transmitida por picaduras de garrapatas. Cuando una garrapata se alimenta de esta lagartija, el patógeno muere, convirtiéndola en un escudo biológico invisible para un ecosistema que ni siquiera sabe que está siendo protegido. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Cada mañana alzan la cabeza y despliegan sus brillantes abanicos de garganta azul, no solo para calentarse al sol, sino para desafiar a sus rivales. Es una declaración de territorio, un ritual de apareamiento y una línea en la arena. Cuando se sienten amenazadas, usan una defensa extrema, autotomía caudal. Rompen su propia cola, que sigue moviéndose como distracción, mientras ellas escapan silenciosamente. Semanas después, la cola vuelve a crecer. No es perfecta, pero suficiente para sobrevivir otra vez. A diferencia de las serpientes, las lagartijas dividen su tiempo, de día sobre el suelo del bosque, de noche entre grietas y copas de árboles. Son los porteros invisibles de Yosemite, comiendo insectos, arañas, larvas, y siendo devoradas por aves, serpientes y zorros. Conectan los 3 niveles tróficos, desde los microbios hasta los pequeños consumidores y los grandes depredadores. Las especies más grandes, como la lagartija espinosa del desierto, llevan escamas robustas como armaduras. Son guerreras de terrenos extremos, capaces de soportar temperaturas superiores a los 42 grados Celsius, sobrevivir sin agua y cambiar el color de su piel para reflejar el sol o camuflarse. No son tan audaces como los osos, ni tan veloces como los lobos, pero las lagartijas son símbolos de resistencia silenciosa. Una carrera, una cola rota, un escape estrecho. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No buscan gobernar Yosemite, solo buscan resistir, continuar la lucha que sus ancestros comenzaron en la era de los dinosaurios, y hasta ahora no han perdido. El ser humano, el depredador más despiadado, sin garras. Durante millones de años, los animales de Yosemite han aprendido a sobrevivir frente a todo tipo de depredadores. Las garras de los linces, las alas de las águilas, las mandíbulas afiladas de los coyotes. Pero hay una amenaza frente a la cual ninguna especie ha evolucionado: el ser humano. No necesitamos garras. No necesitamos colmillos. Llegamos con el silencio de los motores, con manos que portan fuego, armas y plástico. Y paso a paso estamos empujando a las especies nativas al borde de la extinción. No con un ataque directo, sino con indiferencia. Cada año, cientos de osos negros mueren atropellados al cruzar carreteras,
carreteras que atraviesan rutas migratorias usadas durante siglos. Los pumas, símbolos de la soledad y la fuerza salvaje, están perdiendo territorio, no por perder peleas, sino porque donde antes criaban a sus crías, ahora se levantan hoteles de lujo. Incluso los coyotes, maestros de la adaptación, luchan contra venenos, trampas ilegales y desechos humanos que alteran su instinto y erosionan su esencia silvestre. Sin alarmas, sin disparos, solo un osesno vagando solo porque su madre fue asesinada en silencio. Un búho electrocutado por un cable de alta tensión. Un lobo hambriento atrapado en un bosque fragmentado. Cuando una criatura muere, no solo se pierde una vida, se rompe un eslabón de la red ecológica. El impacto no es inmediato, pero se extiende. Las cadenas alimenticias se deshacen. Las plagas se descontrolan. Los ríos se obstruyen porque ya no hay animales que los remuevan. Y al final, los que sufrimos somos nosotros. Alguna vez fuimos parte de la naturaleza. Ahora, somos quienes la están destruyendo. Desde dejar basura en el bosque, instalar carpas en zonas prohibidas, hasta acelerar por parques protegidos, nuestras huellas están por todas partes. El problema no son solo los cazadores furtivos, es la indiferencia silenciosa de millones que creen que la naturaleza sanará por sí sola. No podemos retroceder el tiempo, pero sí podemos cambiar la forma en que avanzamos. Reduce la velocidad en caminos forestales. No alimentes a los animales salvajes. Recoge tu basura. Haz menos ruido. Apoya programas locales de conservación. Porque Yosemite no puede defenderse por sí solo. Este planeta no nos pertenece únicamente a los humanos. Es un escenario compartido, donde cada criatura tiene un papel. Y si queremos que las futuras generaciones escuchen el rugido de un oso, el aullido de un coyote, o simplemente el crujir de una ardilla saltando entre ramas, entonces ahora, aquí y ahora, tenemos que alzar la voz y actuar. Yosemite no es solo un parque nacional, es una sinfonía viva de vida, donde cada hoja que cae, cada llamado de apareamiento, cada aleteo en la noche compone una nota en la música de la existencia. Pero esa sinfonía está fallando. Y nosotros tenemos la batuta en la mano. En un mundo cada vez más desconectado de la naturaleza, la pregunta ya no es qué especies sobrevivirán, sino por cuánto tiempo elegiremos caminar a su lado. Porque la desaparición de un solo oso no es solo el fin de un ser. Es el comienzo del silencio en un bosque que alguna vez estuvo lleno de vida. ¿Crees que los humanos aún podemos vivir en armonía con la naturaleza? ¿O ya nos hemos desviado demasiado y necesitamos detenernos? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que la naturaleza merece ser escuchada, comparte este video para que las voces de lo salvaje no sean olvidadas. Yosemite aún está aquí, pero si sobrevivirá los próximos 100 años, depende de nosotros.